Mis amigos, queremos agradecer la presencia hoy del señor César Rodríguez, quien es el vicepresidente senior y líder de soluciones de consultoría de Marsh Advisories. Hoy con César vamos a tratar un tema de mucho interés para toda la población. Así que César, bienvenido al programa Portafolio Económico. Bienvenido al país, César. Es un placer para nosotros que estés en Portafolio Económico. Y para mí también es un placer estar aquí con ustedes. Muy amable. Muchas gracias. César, hemos estado dando lectura al informe global 2024, el informe de riesgo, y quisiéramos conversar contigo, tú que eres un experto en riesgo, y diríamos que un expertise en todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgo a nivel institucional, y evidentemente como el riesgo es riesgo, hoy vamos entonces a hablar de un tema de mucho interés, que son los riesgos que este informe revela. Coméntanos de qué se trata este informe para hacer una comprensión con nuestros amigos televidentes y los amigos que nos siguen en las redes. Ok, todos los años, y llevamos, esta es la 19ª edición que se hace del Informe Global de Riesgos para el Foro Económico Mundial, desde Marsh McLennan y otras compañías que trabajamos en la elaboración del informe. Lo que se hace es a través de conceptos de expertos a nivel mundial, incluso participan expertos o empresarios de Dominicanas en parte del informe, poder tener una visión de cuáles son esos riesgos que nos van a afectar o que nos están afectando actualmente, que nos van a afectar en el futuro, y llamar a la reflexión sobre aquellos riesgos que hoy denominamos emergentes, que no estamos entendiendo todavía, pero que en un futuro cercano se van a presentar. Ese informe que se elabora para el Foro Económico Mundial es base de las conversaciones en Davos, donde se toman decisiones sobre cuáles deberían ser las posturas que deberían tener los gobiernos, la sociedad civil y las empresas, de tal forma que empecemos a gestionarlos anticipadamente y no esperar a que se nos materialicen algunos de ellos. Algunos de ellos ya están presentes, pero es más que veamos cómo es esa tendencia futura de esos riesgos. Cuando hablábamos, por ejemplo, si pudiéramos segmentar esos riesgos, ¿cuáles riesgos ustedes pueden, por ejemplo, en el mismo informe identifican? Y así entonces podemos hacer un aterrizaje de poder ilustrar a ese ciudadano común para que entienda, porque ciertamente como población, como sociedad, no estamos entendiendo de qué se está hablando y a qué riesgo nos estamos enfrentando, que lo estamos enfrentando día a día, por supuesto. De acuerdo. Digamos que el reporte los agrupa en 5 categorías. Hay unos riesgos asociados a los temas ambientales, otros a los temas económicos, sociales, tecnológicos y geopolíticos. Digamos que es como se engloban esos riesgos en esas categorías. La primera parte del informe nos está hablando de los riesgos que estamos viviendo hoy, ¿sí? y adicional vienen siendo tendencias que veníamos viendo en los informes anteriores. Entonces, hoy, ¿qué estamos viviendo como riesgos? El primero de todos, como que queda marcado como el más relevante, es definitivamente eventos extremos de la naturaleza. Estamos viendo cómo cada día el clima es más severo, en diferentes geografías se comporta de manera diferente. Hoy estamos viendo cómo se congela el lago Michigan, estamos viendo cómo el invierno es extremo en algunas partes, donde anteriormente no se vivía hace muchos años ese tipo de eventos naturales. En el caso del Caribe, pues definitivamente estamos viendo que el tema de las temporadas ciclónicas cada día van a ser más fuertes, más frecuentes, y adicionalmente con unos factores que el entorno global está cambiando y se está afectando los ecosistemas. Eso nos está cambiando muchas cosas. Hoy hablamos por lo menos de la pérdida de sistemas terrestres de biodiversidad, y ese es el caso que estamos viviendo en el pulmón del mundo, que es el Amazonas. Estamos viviendo que efectivamente las actividades agrícolas, la deforestación, los incendios forestales allá están llevando al límite al pulmón del planeta, y hay que tomar acción sobre ese tipo de riesgos. Eso también tiene incidencia, como lo vemos, fenómeno del Niño,
o fenómeno de la niña según corresponda. Esta es la primera vez que llevamos 3 años seguidos con niña, que ya empieza a hacer comportamientos anómalos. Y lo más importante es reconocer que todo ese cambio del clima extremo pues incide en nuestras vidas, incide en que hay personas que se ven afectadas en mayor forma que otras, pero ahí es donde el gobierno, la sociedad civil, los empresarios y todos los que somos de a pie deberíamos reconocer que esa es una nueva realidad que se nos está presentando, y que tendremos que trabajar en adaptarnos a ese nuevo clima extremo. Mira, para llevar a un entendimiento y que la gente, sobre todo la gente común, muy común, pueda entenderse contigo, yo solamente quiero hacer una parte para recordarle a, por ejemplo, todas las personas históricamente que han vivido, por ejemplo, en los campos, que sobre todo los más mayores que predecían las épocas de lluvia, por ejemplo, nosotros que venimos de la parte sur, donde no hay sistema de riesgo, sino que se cosecha cuando se aprovecha la bondad de la naturaleza. Diríamos que mayo y meses predecibles, se preparaba la tierra, se quemaba la parte de esa hierba mala y se preparaba para sembrar. Sin embargo, por lo que tú dices, a veces se prepara en mayo y llueve en agosto. Entonces, un poco para entender eso que tú planteas y entonces, ¿qué es lo que está incidiendo, por ejemplo, en esos casos específicos del tema climático? Y desde el punto de vista de ustedes, los expertos, ¿qué se está recomendando a los gobiernos y a los organismos que pueden tomar decisiones o políticas para un poco revertir o frenar esto? Pues lo primero es entender que el clima cambió, ¿sí? Que eso es una nueva realidad. Y tú muy bien lo mencionabas, es cuando vemos que hay épocas que no llovía y ahora llueve, y tenemos eventos de lluvia extrema que nos ha pasado en Dominicana, el 4 de noviembre del año 2022. Y del 23. Y ahora 2023, otra vez lluvia extrema con fatalidades, porque en esos casos es fatalidades. Empezamos a ver que las infraestructuras no están acordes al nuevo clima. Y es ahí donde empezamos a hablar de cómo nos adaptamos. Y eso nace primero desde nosotros, que deberíamos reconocer dónde vamos a construir. ¿Sí? El riesgo. Claro, y a veces decimos, es que los más desfavorecidos siempre son los que sufren y se perdieron su casa por la lluvia. Pero es que ¿dónde construyeron? Construyeron en el cauce del río que se había retirado y hoy vuelve y llueve y coge su camino nuevamente. Entonces uno dice, ahí hay que reconocer eso. Entonces estamos hablando definitivamente que, aunque para ustedes, y como bien tú lo exponías, el riesgo siempre ha estado ahí, pero pareciera que para nosotros estamos enfrentando un nuevo riesgo. Por ejemplo, todos somos testigos del derrumbe, por ejemplo, del desnivel en la Gómez con 27. Y bueno, por ejemplo, si te consultáramos a ti, tú me vas a responder, sí, el riesgo siempre estuvo ahí. Pero pareciera entonces que tenemos que trabajar un nuevo modelo. Si está ahí el riesgo y hay que atenderlo, y por lo menos si el común, el ciudadano común, como yo, como Susana, que no es un experto, entonces, como tú dices, educarnos para entender, porque por ejemplo, hay gente todavía que me dice, no, ya yo no cruzo por los desniveles. O sea, Basilio, yo no cruzo. Aún, yo no vuelvo a cruzar. Y ese riesgo, Basilio, como dice César, estuvo incidido por las lluvias de noviembre. Claro, fue que lo causaron, aunque siempre estuvo como tú mencionas. Ahí lo importante es, digamos, el riesgo, como riesgo siempre ha estado, lo que ha cambiado es la intensidad del riesgo, ¿cierto? Y ahí es donde el llamado, digamos, es a reconocer que en esa adaptación a ese clima extremo, tenemos que trabajar en la infraestructura, ¿sí? La infraestructura física debe responder a esos nuevos niveles de riesgo o a esos nuevos niveles de lluvia, si es que estamos hablando de lluvia, porque es que también las infraestructuras se construyeron hace cuánto, y de pronto en esos momentos nunca se planeó efectivamente un incremento de esto. Y ese es parte del ejercicio de lo que hace el informe, es llamar la atención, que es que el clima
va a seguir incrementándose. Por lo tanto, yo no puedo seguir construyendo de la misma forma. Tengo que reconocer que debo adaptarme. Creo que los que mejor se han adaptado a eventos de la naturaleza y que han sido pioneros en esto, pues están los Países Bajos, donde han ganado terreno al agua. Hoy también ellos están replanteando que lo que han trabajado en sus infraestructuras, en sus esclusas que utilizan como barreras para sacar tierra, están siendo insuficientes. Entonces yo ya tengo que modificar mi infraestructura y prepararla para los próximos 50 años. Porque si yo la preparo para el próximo año, va a ser insuficiente. Déjame aprovechar, porque mira, la verdad es que en la medida y vamos a seguir hablando de los más segmentos del informe, pero mira, quiero aprovechar justamente este punto ahí, debido a lo que tú planteas de la forma como diríamos, la intensidad de las lluvias se han manifestado en los últimos tiempos. Nosotros hemos visto, por ejemplo, y lo vivimos en el 22 y lo vivimos en el 23, por ejemplo, edificios, torres muy lujosas, muy caras, con inversiones de muy alto nivel, por ejemplo, con vehículos de alta gama, de altísima gama, inundado todo el área de parqueo. Entonces, cuando uno mira eso, evidentemente surgen muchas interrogantes, y cuando te escucho, pues entonces evidentemente que tiene uno que concluir que hay un riesgo distinto, porque por ejemplo nunca el riesgo que siempre vimos en el tema de la construcción era tema de derrumbe, o sea, de si soportaba un movimiento sísmico, etcétera. Sin embargo, lo que hemos visto en estos últimos 2 años es un riesgo totalmente distinto, o sea, es un riesgo de inundación, o sea, que ya no es en la orilla del río, o sea, que la preocupación de los gobiernos es cuidar ese litoral del río. Sin embargo, ahora hay un nuevo fenómeno, y es que hay unas pérdidas cuantiosas económicas y un desastre, porque estas estructuras entonces se inundan en su parte soterrada. Entonces, la verdad que es una dinámica interesante lo que ustedes están abordando, porque o sea, es un riesgo que definitivamente para nosotros que estamos desde afuera, es un riesgo nuevo. O sea, y uno se sorprende cuando te muestran una fílmica de un edificio, por ejemplo, que el carro está tapado. De acuerdo. Y nunca habíamos pensado que íbamos a tener esos niveles de inundación, ¿sí? Ahora, si lo pensamos, lo mismo nos va a pasar con huracanes, lo mismo nos va a pasar con cualquier, digamos, fenómeno de la naturaleza que tengamos. Lo importante es saber que tenemos como sociedad la capacidad y la tecnología hoy para poder evitar eso. Hay que hacer las inversiones correctas, porque si yo voy a hacer una construcción que va a costar una cantidad de dinero para que no funcione y no responda a ese tipo de cosas, pues la inversión está mal hecha. Y si lo pensamos desde gasto público, que va a ser inversión en infraestructura, debería utilizar a la misma lógica, porque además los gobiernos hacen sus inversiones para infraestructuras de largo plazo. Si lo vemos en una empresa también va a construir una nave, su planta de producción, y la construye sin las medidas adecuadas, sin considerar el clima, ¿cómo va a incidir su negocio? Y ahí no solo me limito a infraestructura, ahí podemos hablar y que tiene que ver con el evento y todo el tema de cambio climático que está viviendo es mis materias primas. Correcto. Ya estamos viendo parte de ese riesgo en una perspectiva de mediano y largo plazo, y sobre todo en el largo plazo, quienes dominan los riesgos son los ambientales. Estamos viendo temas de escasez de ciertas materias primas o recursos naturales. Estamos viendo también afectación del agua, del recurso hídrico, vemos temas de polución. Entonces empezamos a considerar que, mira que hoy vemos clima, pero lo que va a traer en el futuro es escasez, y eso va a derivar en otros factores de riesgo, como pueden ser temas sociales, desempleo, y otra cantidad de cosas que van a tener mayor impacto. Hoy lo vemos mucho en inflación, pero que realmente lo que vemos es el costo de vida. Más que la inflación, es la capacidad de medios de subsistencia para todos.
Proyección, en esa parte específica, ¿cuál es la proyección que ustedes como expertos ven en materia de riesgo de escasez, sobre todo por el efecto producido en la parte agrícola? Porque evidentemente, o sea, ahí hay muchas cosas que se conjugan. Una, toda la negación de la naturaleza, pero también un alto costo en los insumos para producir. Entonces, al final, todo eso se convierte en un repositorio allá. En tiempo, ¿qué ustedes prevén y cuáles serían las acciones también que estarían ustedes mirando para ayudar a eso? Porque según lo que vemos hacia dónde vamos, no es bueno. Digamos, mira que el informe se llama Un mundo fragmentado realmente, y es que cada uno de los riesgos tiene salidas diferentes, ¿cierto? Y empezamos a ver la interconexión de los riesgos entre todos estos. En el caso de la escasez de recursos naturales que podríamos ver, es que si el clima empieza a cambiar y estamos llegando a unos puntos donde estamos hablando que si el incremento de la temperatura llega por encima de 3%, estamos llegando a un punto donde el planeta va a estar mucho más en riesgo la sostenibilidad del planeta. Y entonces ahí pues, no va a haber sociedad, no va a haber medios de subsistencia para todos, las empresas no van a ser viables porque digamos, va a afectar mucho más y los gobiernos van a estar bajo mucha presión frente a eso. Entonces, generalmente en los temas ambientales se ha venido trabajando todo el Acuerdo de París, las COP26, COP27, vamos en todos esos acuerdos, y lo difícil de todo esto ha sido ponernos de acuerdo, ¿sí? Y que todos trabajemos y actuemos articuladamente para poder revertir ese incremento de la temperatura, y hemos fallado. Entonces, por eso ya muchas de las recomendaciones es difícil llegar a revertir ese incremento de la temperatura. Lo que tenemos es que empezar a adaptarnos a ese nuevo futuro. ¿Sí? Mis amigos, hablamos con César Rodríguez, experto en riesgos. Nos vamos a una pausa y regresamos con esta entrevista para que sigamos hablando del riesgo de tecnología y otros riesgos asociados en este informe de riesgo 2024. Continuamos con César Rodríguez, experto en riesgo, y hablamos del informe global de riesgo 2024. Susana, ¿tú tienes algunas inquietudes? Sí, yo tengo algunas inquietudes, Basilio, con relación al tema del informe. Y César, dentro de la clasificación, pues tocaba el tema del riesgo geopolítico, no solo de nuestro país, sino de toda la región. Entonces, me gustaría que les explicaras un poquito a nuestros televidentes en qué consisten esos riesgos geopolíticos, específicamente en el caso de República Dominicana, ¿verdad?, donde compartimos una isla con otro país. Ok. Digamos que actualmente el mundo tiene muchos puntos calientes en aspectos geopolíticos. Hoy hablamos, como llaman los expertos, el mapa de riesgo. El mapa de riesgo. Claro. Con colores. Con colorcitos, pero hay muchos puntos calientes en el sentido de hay muchas tensiones y fricciones a nivel mundial. Lo estamos viviendo, digamos, la guerra, como guerra no la vivíamos hace muchos años, digamos. Habían tensiones, pero cada día se están escalando más conflictos. Entonces empezamos hace 2 años con el tema de Rusia y Ucrania. Eso es un conflicto geopolítico que mucha gente lo veía localizado, y empezamos después a entender los efectos de eso en agroquímicos, en materias primas, economía, y con su impacto en la economía. Al final es indisponibilidad de materias primas, indisponibilidad de barcos, de containers para poder enviar, y eso genera costo, incremento en el costo de los productos terminados al final, o indisponibilidad, y definitivamente incide en la inflación.
Entonces, ese es uno, pero empezamos después a ver que China-Taiwán, empezamos a ver el conflicto que hay de guerra geoeconómica que puede existir, producto de Rusia-Ucrania también con Rusia, y eso todo genera tensión. Recientemente pues vivimos el tema de Hamas con Israel y esos procesos se están escalando aún más. Entonces ya vemos que después vienen y atacan en el canal del Suez. Y todas esas cosas las veíamos lejanas, hace muchos años no las veíamos y mira que todo eso va a incidir, ¿sí? Todos los conflictos generan otros derivados, por eso en ese mundo fragmentado de riesgos empezamos a ver que eso genera migración involuntaria. En el caso propio de Dominicana, pues nos incide mucho la migración haitiana y recientemente también tuvimos un conflicto por el canal. Y miren cómo todos esos puntos en el mundo se están calentando y empezamos a tomar partidos o a vernos reflejados con uno o con el otro. Y es una problemática global. Ese es, digamos, como principalmente en lo geopolítico, se escala el conflicto al punto que pensamos ya en la posibilidad de una guerra nuclear. Siempre la hemos tenido dentro del informe como uno de los riesgos principales, pero que duró dormido durante muchos años y que ha venido dando cada día a volver a pensar que podríamos tener un resultado catastrófico. Se convierte cada vez más en un recurso más posible, o sea, como una opción más cercana. Más cercana. De acuerdo, sí. Antes lo veíamos lejísimos, la Guerra Fría, eso no nos tocaba. Hoy ya empezamos a reconocer que los conflictos globales van a tener una incidencia sobre nuestro día, sobre nuestra cotidianidad, incluso en República Dominicana. Somos países y los países emergentes, como se llamaba o como se denomina en algunas de las economías emergentes, tenemos poco margen de poder incidir en esas cosas, de poder cambiar el resultado. Pero todo lo malo que pasa sí nos toca a nosotros. ¿Sí? Lo mismo en el clima, se incrementa por emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Quiénes lo hacen? Las economías industrializadas, somos poco industrializados, pero todo el efecto del cambio climático sí nos toca a nosotros. ¿Sí? César, yo quisiera, para un poco ver esos efectos en realidades que hemos tenido recientemente y pareciera que los países, ¿verdad?, con mayor capacidad o los países desarrollados, parece que se están un poco preocupando por la consecuencia o la suerte nuestra, por lo que a ellos le comienza a tocar. Y me refiero, por ejemplo, fíjate, cuando hablabas de Haití, entonces pensaba en lo que ha sucedido en República Dominicana, Guatemala, México y Estados Unidos. Fíjate qué presión, qué punto caliente tiene esa franja de Estados Unidos con un tema que, por ejemplo, viene desde Haití, República Dominicana, Guatemala, México. O sea, todo el mundo uniéndose, ¿no? Como si fuera una fila de hormigas. Y la verdad es que hay problemas que son dignos de analizar y como tú lo estás planteando, es un análisis diferente, pero realmente nos lleva a esa realidad. No, y miremoslo en términos de migración. La migración, si vemos una migración en Europa, es por un tema de terrorismo, ¿cierto? Si vemos una migración en Latinoamérica, es por costo de vida y acceso a medios de subsistencia. Lo empezamos a vivir con Venezuela, ¿sí? Correcto. Por un tema político que deterioró la economía y todos los venezolanos salieron. Sí. ¿Por qué? Porque necesitaban trabajar, necesitaban subsistir. Y llegan a otras economías, que es lo mismo que pasa cuando llegan a Estados Unidos, es a desplazar ciertos trabajos. Y en Dominicana, pues digamos, en la migración haitiana, ya desplazó ciertos niveles de la sociedad. Entonces, todo eso es una problemática social que tanto gobiernos y empresas pueden tomar acción en muchos de esos factores, generando, digamos, el ambiente propicio para poder no contenerla, pero sí que los impactos sean menores, porque difícilmente vamos a frenar la migración de ciertos países porque son países, estados fallidos. Entonces siempre van a tener que buscar esas rutas. En el caso de Latinoamérica, pues definitivamente
posiblemente ahorita viene otro segundo oleaje de migración, ¿sí? Y más por los temas sociopolíticos que se presentan, ¿sí? Viene una etapa, ahorita lo que se está viendo es una desaceleración económica. Veníamos ya con unos años complicados en la economía, y en el momento en que se desacelere la economía americana y la china, que son los que manejan realmente la economía a nivel mundial, pues eso nos va a pegar muy fuerte en todos los rubros de la economía, en todos los niveles de la sociedad, y en algunas economías como Latinoamérica la dependencia de Estados Unidos pues es mucho más alta, que si a ellos les va mal, a nosotros nos puede ir un poco peor. César, yo sé que siendo optimista, un poco peor, César. La pregunta que te voy a hacer, sé que no, por tu posición de experto, quizá no la enfoque con la profundidad que debería en el análisis, pero como experto te pregunto, a nivel de riesgo y lo que tú planteabas de lo que el Estado como tal, fíjate que no me refiero a un gobierno específico, sino como Estado, porque al final del camino la política la traza el Estado, con el gobierno de turno, por supuesto. En el caso de Haití y República Dominicana, ¿cómo tú puedes evaluar la mitigación de riesgo, si existe realmente? Porque como uno ve el desenvolvimiento, como que no hay una política de riesgo, o sea, ni siquiera de riesgo de oportunidad, por lo que tú planteabas. O sea, al final del camino, si tengo esta realidad, déjame crear condiciones que yo pueda convivir con esa realidad, pero siempre vemos, es como cíclico, ¿no? Una acción, viene de nuevo otra acción, y como que nos estamos pasando la vida en esa dinámica cíclica, y no estamos aprovechando ni mitigando esos riesgos. ¿Cómo tú puedes evaluarlo desde el punto de vista del experto? Pues digamos que aquí hay algo que... Haití es un caso muy complejo, ¿sí? Definitivamente, como Estado fallido, sin fuentes de empleo, con una situación social delicada, no sabría decirte cuál es la solución, porque llevan muchos años tratando de darla, y no ha sido posible. Intervención de Francia, intervención de Estados Unidos, Naciones Unidas, ¿ya hace cuánto viene sucediendo eso? Sí. Y no ha cambiado. Tal vez o gran parte de los impactos de esa situación la recibe Dominicana, y tampoco tiene, digamos, la solución tan fácil, porque necesita de muchos actores para resolverla. En el caso, a nosotros nos pasó en Colombia, cuando llegaron los venezolanos fue una migración masiva. ¿Y cómo solventamos eso? Yo creo que hoy no tenemos una respuesta fácil. ¿Qué es importante? Establecer políticas claras. La cooperación que hablábamos entre estados, que es importantísima, y trabajar en ese aspecto es muy difícil. Es poner a todo el mundo de acuerdo, y más con un mundo polarizado que se tiene, donde hablamos de la izquierda y la derecha, donde hablamos de posturas respecto a ciertos gobiernos, y por eso vienen años electorales donde utilizamos eso como un caballito de batalla dentro de la política, y no generamos una política de Estado, que tú muy bien lo mencionabas, de tal forma que no importa el gobierno de turno, la política de Estado debería continuar para responder a las necesidades estructurales de cada gobierno. César, riesgo de tecnología, ahora estamos hablando de esta inteligencia artificial que al parecer viene con una velocidad sorprendente. Lo que ha sucedido en los últimos meses a nivel, por lo menos, de puesta en producción, vamos a llamarle así, porque sabemos que esos temas se vienen trabajando hace mucho tiempo, pero parece que, sobre todo en este año 2023 que pasó, vimos una puesta ya en marcha de todos los desarrolladores de inteligencia artificial, poniendo en el plan de acción en esa materia. Hablemos un poco de eso, cómo ustedes están midiendo, a qué nos estaríamos enfrentando en el ya, porque ya no podemos hablar de futuro en materia de inteligencia artificial. Mira, en el tema de inteligencia artificial hay unos riesgos relacionados con ese aspecto, y que son nuevos dentro del informe incluso. Estamos hablando de temas de desinformación,
¿sí? ¿Producto de qué? De nuevas tecnologías que están apareciendo, que pueden ser utilizadas para polarizar a la sociedad y generar información, lo que llamamos las fake news, ¿cierto? Entonces, a hoy en día, y para ustedes es un reto poder generar información confiable, porque hoy en día cualquier ciudadano que vea un Instagramer, un influencer, es más válido que incluso un medio serio, y que soporte, digamos, su información en algo probado como tal. Eso hoy en día lo estamos viendo que la inteligencia artificial va a proliferar mucho más eso. ¿Por qué? Porque se puede generar mucho más rápido. Entonces ya empezamos a ver eso. Parte de la desinformación va a influenciar mucho las campañas electorales. Y estamos hablando que las grandes economías van a entrar a procesos electorales severos, donde las personas van a ser, parte de su información puede ser manipulada para que vote por un candidato o por el otro, e incluso parte de eso, generado por inteligencia artificial, puede llegar en algunos gobiernos a generar autoritarismo para que la gente solo vea y lea lo que a ellos les conviene, ¿sí? Caso extremo es Corea del Norte. Sin embargo, hoy gobiernos autoritarios podrían empezar a utilizar efectos de la inteligencia artificial. César, eso por un lado. cómo, entonces, pensando yo en eso que tú bien planteas, entonces vamos a tener bocinas de inteligencia artificial, porque hay un grupo de periodistas que lo definen como bocina porque son de tendencias X, pero entonces como no se puede acusar una inteligencia artificial, pues eso es un gran problema con la información. Digamos que ahí viene otro riesgo vinculado muy a la inteligencia artificial y que tiene que ver con la inseguridad cibernética, ¿cierto? Entonces ya estamos viendo cómo la inteligencia artificial, que tiene sus bondades, que tiene sus beneficios para todos nosotros, para desarrollar vacunas, para desarrollar nueva tecnología, también la inseguridad cibernética nos está llevando a que se genere una inteligencia artificial que nos ataque. Entonces, hoy un ataque cibernético también puede ser ejecutado con inteligencia artificial. Y así como se utiliza para influenciar o desinformar, se utiliza para atacar, y eso genera otra cosa que son actividades ilícitas. Cada día y en los próximos 10 años, el riesgo es de los que más va a estar presente, todos los riesgos de inteligencia artificial, de inseguridad cibernética. Vemos que nos atacan frecuentemente. Al WhatsApp nos llegan mensajes cada rato tratando de, o con información engañosa, o tratando de que demos clic en algún lado para que nos roben nuestra información, y eso es dentro de lo que vamos a estar viendo. Realmente hoy ya lo estamos viviendo muy fuerte, posiblemente en los próximos 2 años va a estar ahí presente, en los próximos 10 años va a estar, pero van a aparecer otros riesgos en el top. Ya el de inseguridad va a estar ahí en el top 10, pero ahí es donde se van a cambiar a otro tipo de riesgos. Susana, estamos en la parte final de esta entrevista. ¿Qué te gustaría que César aborde finalmente, verdad, y agradecerle este momento tan importante? Primeramente, Basilio, agradecer a César por acceder, ¿verdad?, a nuestra invitación con informaciones tan relevantes en relación a este informe. César, consejos que tienes en virtud de este informe, por ejemplo, en los temas medioambientales, ¿verdad? Si bien es cierto que los temas medioambientales son influenciados por muchos elementos, muchos de los cuales mencionas, ¿qué recomendación en sentido general tienes para el Estado Dominicano, ¿verdad?, para ir adecuando un poquito más en cuanto a esta realidad que tenemos, por ejemplo, y que tanto afectó la economía, como fueron los aguaceros de los últimos 2 años? ¿Cuál es tu recomendación? Como decía Basilio ahorita, pues Basilio decía que ya esto salió de las riberas, ¿verdad?, de las construcciones frágiles. Nosotros lo vimos en el centro, en el casco de la ciudad, incluso en el 2022, universidades llenas de agua en el casco urbano. ¿Cuál es tu recomendación? Pues lo que busca primero el informe es, no solo es mostrar un panorama desolador, ¿sí? Y ese no es el objetivo. El objetivo del informe es
saber que podemos controlar o podemos cambiar ese destino, lo importante es tomar acción. Entonces, ¿qué es lo primero? Reconocer que estos riesgos definitivamente afectan a la sociedad, afectan a las empresas y afectan al gobierno, digamos, para poder, o a los gobiernos para poder actuar. Si nosotros tenemos la capacidad de reconocerlos y los traducimos en políticas, ya sean políticas públicas, políticas de empresa, en actuaciones de nosotros, pues vamos a poder empezar a gestionar esos riesgos de manera planeada y no atenderlos como emergencias, ¿sí? Lo que peor nos puede pasar es no reconocerlos, no actuarlo y definitivamente recibir todos los efectos negativos que nos va a traer en ese sentido. Entonces, sí, la invitación es que a veces vemos los temas, por lo menos, ¿cómo se llama?, del medio ambiente, los vemos como, ay, vamos a salvar el planeta. No, entendamos que eso tiene un efecto en nuestra vida cotidiana, que tiene un efecto en la economía. Las empresas muchas veces empiezan a trabajar los temas ambientales por un tema de responsabilidad social y porque es bonito trabajar por el medio ambiente. No, hoy podemos empezar a trabajar los temas ambientales porque sabemos que eso me asegura la sostenibilidad del planeta y me asegura la sostenibilidad de la empresa por muchos tiempos. Si no hay planeta, no hay empresa. Si no hay sociedad. Entonces, reconozcámoslo y trabajar en colaboración con todos los partidos políticos, con todos los niveles de la sociedad, escuchar muy bien a todos los niveles de la sociedad que tienen cosas que mostrarnos de que efectivamente podemos cambiar. Muchísimas gracias, César, por tus informaciones y esperamos tenerte en otro programa de su programa Portafolio Económico. Con mucho gusto, muchas gracias. Nos vamos arriba y regresamos con otro segmento del programa.